Hola, ¿qué tal amigos que nos ven ahí por Facebook? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos aquí al estudio de Hechos. Estamos estudiando el capítulo 18 del libro de los Hechos aquí en la Biblia. Así que bueno, este pasaje está muy interesante, así que seguimos estudiándolo. Nos quedamos ahí en el versículo 4. Así que si tienes Biblia, por favor, ahí toma tu Biblia y vámonos ahí al versículo 4. Empezamos este estudio ya, ¿ok? Así que bueno, después de haber dicho una introducción, el preámbulo, cómo llega ahí Pablo a Corinto, qué es lo que se encuentra, cuáles son esos dioses con los cuales, pues obviamente esta gente estaba entregada en idolatría, cómo era su vida moral en ese momento, cuál era la situación económica de esa ciudad, todo era estratégico, ¿no? Dios tenía un gran plan para Pablo y iba a ser usado por Dios, y justamente lo que vamos a estudiar, parte de eso, ¿no? El día de hoy, así que no te lo pierdas. Así que vamos al versículo 4, vamos a leerlo y vamos a estudiar versículo por versículo. Así que vamos para allá, versículo 4 del capítulo 18 de Hechos. Dice así, dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Primero que nada, aquí iniciando el versículo dice que y discutía en la sinagoga. Como era costumbre, Pablo en cada ciudad pues llegaba a los suyos, ¿no? A su gente. ¿Quién era? Pues los de la sinagoga, su pueblo, los judíos. Bueno, él llegaba a la sinagoga y empezaba a hablar. Claro, por ahí se levantaba otro y otro, a lo mejor a contradecir, a rechazar el mensaje. Por eso dice ahí que discutía. Pero no es una discusión simplemente por discutir, sin llegar a ningún lado, no. Había una discusión, había un debate, había un razonamiento. Pablo estaba razonando con ellos con base a las escrituras. No era nada más así, nada más porque sí, no, los judíos tenían conocimiento, claro. Y obviamente los líderes de esta sinagoga también tenían conocimiento. Por lo tanto, Pablo obviamente debatía con ellos, pero aquí está la prueba. Aquí están los escritos, como ya hemos visto en algunas otras ciudades cuando Pablo llegaba a la sinagoga. Cómo es que él sacaba los rollos y él leía ciertas partes para, pum, con eso les predicaba a los judíos. Así que razonaba con ellos y debatía. Pero también hay otra palabrita que me salta a mí acá a la mente, dice persuadía. ¿Cómo persuadía a los judíos y a los griegos? ¿Cómo lo haría? Bueno, es sencillo. La forma, lo que lo hacía Pablo y la que debemos hacer nosotros también es esto, que es todo lo que hablas y todo lo que predicas, así que lo que hacía Pablo, todo lo que hablaba y lo que predicaba él y lo que él discutía o trataba de defender, era coherente, fíjate bien, era coherente con las escrituras, pero era coherente también con lo que vivías, tu vida. Estamos hablando de testimonio. Si ahí fallaba en alguno de los dos, listo, lo que tú hablas, lo que tú dices no tiene peso, no tiene peso. Y esta era la situación de Pablo, que Pablo, ok, estaba hablando, estaba predicando, ¿y cómo los llegaba a persuadir? Porque lo que él hablaba era coherente con las escrituras, pero era coherente también con su forma de vida y su estilo de vida. Su testimonio le daba ese respaldo y ese peso de lo que él estaba hablando era de parte de Dios, porque tenía las escrituras. Pero también era de parte de Dios porque su vida, él vivía lo que él estaba predicando, él vivía a Cristo. ¿Sí ves? ¿Dónde nos dice eso? ¿Dónde podemos hablar un poquito más sobre esto? Bueno, te pido ahí que si tienes Biblia, me acompañes a 1 de Juan capítulo 1, versículo 6. Dice así, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y esta palabrita verdad, ahorita la vamos a hablar, pero es listo. O sea, debemos andar tal cual. O sea, no podemos practicar algo que estamos predicando, pero si no lo practicamos, somos unos mentirosos. Somos unos mentirosos. En pocas palabras, la gente nos puede conocer como hipócritas. Así es esto. Primera de Juan capítulo 2, versículo también 6, dice acá, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como Él anduvo, ¿ok? Si tú dices permanecer en Él, o sea, hablando de Jesús, tu cristianismo es real, dice acá que debes andar como Él anduvo. ¿Cómo Él anduvo? Pues falta leer el Evangelio, los Evangelios, Juan, Marcos, Mateo, Lucas, para que te des una idea de cómo andaba Jesús, qué hablaba, qué enseñaba, qué predicaba. Eso lo tengo que vivir yo. Si realmente digo ser cristiano y digo seguir a Jesús, la Biblia es clara, no nos podemos engañar. Así que Pablo, ¿de qué manera persuadía a esta gente? Escrituras y su estilo de vida. Respaldaban esas grandes verdades que él empezaba a predicar. Eso es importante, así que es una enseñanza para ti y para mí el día de hoy.
tú cómo persuades, todo lo que predicas, todo lo que publicas en tus redes sociales, todo lo que hablas con tus vecinos, ¿eso tiene un respaldo con tu vida? ¿Tiene un respaldo con la palabra de Dios? Es una buena reflexión, ¿verdad? Así que eso te lo dejo de tarea, me lo dejo de tarea. Y seguimos adelante, versículo 5 nos dice así, capítulo 18 de Hechos, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, recuerden que ahí Pablo había salido acá de Berea, se había ido a Atenas, y de Atenas pues llega acá a Corinto, ¿verdad? Pero no le estaban siguiendo ya estos chicos, ¿verdad? Timoteo ni Silas, ellos se habían quedado ahí en Berea. Así que apenas van llegando acá, apenas van alcanzando a Pablo, y fíjense cómo dice esto grandioso, dice acá, que vinieron de Macedonia, ¿no? De esa área. Digo que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Era lo que él predicaba a los judíos. Jesús es el Mesías, Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el que hablan aquellos profetas. Así que, ahí en esa parte donde dice, vinieron de Macedonia, que hay una coma, después dice que Pablo estaba entregado, ¿ok? Estaba entregado. Vamos a hablar un poquito de esa conexión y esa conexión nos remonta a algunas partes de la Biblia que no nos podemos perder para nada. Y la primera es que lo más seguro es que ellos venían de Tesalónica y venían con buenas noticias. Fíjate lo que dice acá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 y 10. Que de hecho esta carta fue escrita acá en Corinto, justamente, pero fíjate cómo dice acá, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a buscar Tesalonicenses. 6 al 10, nos dice así. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de su fe y de su amor, y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos, como también nosotros a ustedes. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados por ustedes por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Él está hablando a los tesalonicenses Pablo, le está diciendo, nos está recordando que Silas y Timoteo vienen justamente de allá, pero vienen con buenas noticias. ¿Qué buena noticia? Obviamente aquí no nos va a decir en Hechos porque es un resumen, pero con esta carta nos damos cuenta que cuando ellos llegan, y Pablo se encuentra ya otra vez de nuevo con Timoteo y con Silas, estas noticias llegan de que ellos estaban bien, que estaban perseverando en la fe, que el grupo o el número en la iglesia estaba creciendo y también estaban siendo fortalecidos, y que además estaban viendo por Pablo, estaban orando por él. Así que estos llegan, Silas y Timoteo llegan con esta noticia, y para Pablo, dice acá que para Pablo era un gozo, era fortalecer su fe y recordar que lo que él hizo allá en Tesalónica valió la pena. Así que conectando eso con lo que después dice aquí, y cuando Silas y Timoteo, en el versículo 5 de Hechos, vinieron de Macedonia, o sea, en estas áreas, y anduvieron, obviamente, venían de acá, dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Pablo era un motor, esas noticias, obviamente fue mucha motivación el que llegaran estos chicos de nuevo y que le dieran estas noticias, fue de gran motivación para Pablo. Pablo, recuerden que estaba haciendo tiendas porque obviamente él tenía que comer, él tenía que sacar alguna economía. Anteriormente ahí en los versículos 2 y 3 estamos hablando, pero ya para el versículo 5 dice que estaba entregado por entero. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a leer también Segunda de Corintios, capítulo 11, 8 y 9. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 8 y 9 nos dice así. Dice, el 9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, le está hablando a la iglesia de Corinto, es una carta, es la segunda carta, pero dice, y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Quiénes eran estos hermanos que vinieron de Macedonia? Bueno, si leemos acá en Hechos, capítulo 5, Silas y Timoteo venían de Macedonia. O sea, no solamente traían buenas noticias,
sino que también tenían un apoyo económico para Pablo. Y obviamente ese apoyo económico pues iba a durar por algunos días. Así que gracias a eso, gracias a esa motivación de las buenas noticias, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de Cristo. Eso era genial. Fíjense cómo dice también, ya el 8 ahora sí, de 2 de Corintios capítulo 11 versículo 8 dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes. Claro, él lo habla de forma sarcástica. No es que los despoje, no, simplemente él reconoce que hay iglesias que son más pequeñas, hay iglesias que a lo mejor son más humildes, y que esas humildes son las que están apoyando el ministerio de Pablo. Y a lo mejor estos, la iglesia de Corinto, que a lo mejor era más grande, que se jactaban de tener ahí nobleza, de tener gente con dinero, de tener gente que quizá pues era de renombre, ¿no? Acá en esta ciudad. Pero aún las iglesias incluso más humildes estaban apoyando el ministerio de Pablo. Por eso es que él escribe justamente esto, ¿no? Así que regresamos ahí a Hechos, capítulo 18, versículo 5. Sí, que dice: y Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Pero qué hacía? Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Testificando, hablando, debatiendo, razonando con la palabra, pero su vida de por medio con un respaldo, porque Pablo, aún en medio de esta ciudad, con todas las tentaciones que de seguro había, y con todas las fiestas que a lo mejor paganas a las cuales pudo haber ido, o a las cuales a lo mejor lo invitaron, o a lo mejor estuvo ahí en contacto con gente de todo, tentaciones por todas partes, él sabía por qué estaba ahí, Jesús lo había puesto ahí, Dios tenía un plan para él, y él predicaba con su vida. Y era un gran respaldo, porque justamente este tipo de personas son las que busca Dios. Son personas que adoran justamente así, en espíritu y en verdad. Y ahora sí, hablando de esta palabrita de verdad, que predica la verdad y todo esto, bueno, ¿qué es la verdad? Porque hoy en día mucha gente nos puede preguntar, bueno, y tu verdad a lo mejor no es mi verdad, porque tu verdad puede ser verdad para ti, pero para mí no es, o para otro tampoco. Así que, ¿qué es la verdad? ¿Habrá algo que nos pueda decir qué es la verdad? Bueno, la palabra de Dios sí nos arroja varios versículos, pero solamente voy a enfocar en dos partes. La primera es que la verdad no se puede mezclar con algo que es falso. O sea, cuando Pablo predicaba el evangelio y hablaba la verdad, él no metía de su cosecha. Él no peinaba la situación. No. Él realmente hablaba la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues bueno, Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús dijo, 2 puntos. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pablo predicaba eso. ¿Sabes qué? Queremos ir al Padre, es a través de Jesús. Eso era la verdad. Jesús es la verdad. Pero también Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Así que tenemos que Jesús es la verdad, la palabra de Dios es verdad, la creemos por fe. Esto es verdad. Y podemos hacerle los filtros que quieran, arqueológicos, históricos, científicos. No nos defrauda, incluso milagros, no nos defrauda. Esto realmente es la verdad, es un libro genial, es un libro que cuando lo empiezas a leer, lo empiezas a escudriñar y estudiar, tú te das cuenta y tú dices: ay, o sea, a ver, esto me está saltando, ¿no? Parece ser que esto es real y lo estoy viviendo, lo estoy experimentando. Pues con mayor razón lo crees. ¿Por qué? Porque ahora ya lo vives. Ahora ya nadie te lo contó, sino ahora ya lo vives. ¿Sí? Eso es mi testimonio, eso es mi vida. Yo estoy aquí justamente por eso, porque a mí un día me hablaban de esto, yo un día lo quise creer, yo me entregué a Jesús y le dije: Dios, yo voy a creer que tú moriste por mí en la cruz, te pido perdón. Él me hizo nuevo. Uno empieza a leer la Biblia, empieza a estudiar y se abre un panorama diferente. Y entonces, ¿qué sucede? Pues vienen bendiciones, vienen muchas cosas que te da la seguridad, la certeza de que Dios es real, de que Jesús te ama tanto que dio la vida por ti en una cruz para que seas salvo. El día que mueras, Él te pueda resucitar y estar con Él eternamente. Lo creemos por fe, pero también Dios nos da un respaldo. Su palabra sí, pero también en la vida diaria, cómo Él nos sostiene, cómo Él nos transforma. Él cómo nos transforma nuestra vida, cómo provee, ¿no? Así que Pablo lo vivía y decía la verdad.
la palabra es verdad, Jesús es la verdad, y el Espíritu Santo, que también nos habla, dice, es verdad. Juan capítulo 15, 26 nos habla que también Dios es verdad. Así que cuando alguien predica la verdad, debe ser respaldado por la palabra de Dios, porque es verdad. Respaldado por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ellos son verdad. Y tu vida debe vivir esa verdad, como leíamos en Primera de Juan, ¿no? Si no, somos unos mentirosos. Si no lo vivimos, somos unos mentirosos. Así que Pablo estaba bien consciente de eso, y es por eso que Dios usa a esta clase de personas que viven en eso. No necesariamente tienes que ser un pastor o un misionero, pero cuando tú vives la verdad en tu casa, cuando tú vives la verdad en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tus vecinos y en tu trabajo, y todo el mundo te conoce, ah, mira, él dice la verdad, ah, mira, él es honesto, ah, mira, él vive diferente, mira, él cuida su habla, mira lo que publica, wow, se nota. Ahora, ese respaldo, más la palabra, querido, Dios te usa como no tienes una idea, porque aunque tú no lo creas, Dios ya te está usando, aunque tú ni te des cuenta que esa otra persona te está observando. Y cuando te observa, dices, yo quiero ser como él, que él algo encontró que no tengo yo y yo lo necesito. Y Dios puede usarte aunque tú a lo mejor ni te des cuenta. A tu alrededor hay gente que te ve, ¿sí ves? Que te escucha, que ve todo lo que publicas. Así que es muy importante esto. Así que seguimos adelante. Ahí versículo 6 nos habla, dice... versículo 6 de Hechos, capítulo 18, dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. O sea, Pablo se cansó. Por más que él trató de decirles, predicarles a Jesús a estos judíos, listo, muchos de ellos no quisieron creer, los rechazaron, pero dice acá que no solamente eso, sino que hicieron algo más. Al principio dice, oponiéndose, dice, blasfemando. Una blasfemia, ¿sabes qué es? Solamente se puede blasfemar cuando vas en contra de Dios, cuando vas a ese Dios justamente que es verdad y dices algo falso de Él. Eso es una blasfemia. ¿Qué quiere decir? ¿A quién predicaba Pablo? En versículo 5, al final, nos dice que él predicaba a Jesús, que era el Cristo. Él predicaba a Cristo. En el versículo 6 nos habla de que se oponían y que blasfemaban. ¿Qué quiere decir? ¿Contra quién crees que blasfemaban? ¿El Padre, el Espíritu Santo o el Hijo? El Hijo. No lo creían. Blasfemaban. ¿Qué decían? Incluso podrían haber maldecido a Jesús. Blasfemaban. O sea, en pocas palabras, indirectamente este versículo nos está diciendo que Jesús representa deidad. O sea, Él es divino, Jesús es Dios. Aunque el versículo no lo dice, pero la palabra blasfemia ya nos habla de que está ofendiendo directamente a un Dios, a Dios el verdadero. Y si Pablo predicaba a Jesús, estaban ofendiendo a Jesús, era una blasfemia. Así que Jesús es Dios. Indirectamente este pasaje nos dice que Jesús es Dios. Así que, entre otros pasajes que podemos deducir que Jesús es Dios, así que hay mucho que estudiar sobre este tema, pero el día de hoy no lo vamos a hacer. Dice acá también al final, a la mitad, dice, desde ahora me iré a los gentiles. Fíjate lo que dice aquí Romanos 1.16. Romanos 1.16 parece ser que para Pablo una prioridad eran los judíos, era su pueblo. Y después, pues ya los demás, ¿no? Pero él siempre su pueblo lo procuraba. Fíjate cómo dice acá Romanos 1.16, en una etapa avanzada de la vida de Pablo. Dice acá, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Ahí dice. Pero después dice, y también al griego. O sea, para él era una prioridad ir a los suyos. Pero después dice, y al griego también. O sea, está bien. Pero mi prioridad es esta. Ahorita, en el momento. ¿Sí? ¿Por qué? Es mi pueblo. Lo amo. ¿Sabes qué? Predicar el evangelio es a los tuyos también. Debe ser una prioridad tu familia. Y claro, uno va, pero así como Pablo, listo, pues no me quieren hacer caso, no me están rechazando. No es que me rechazan a mí, rechazan a Jesús. Así que tú vas a los tuyos, tú vas a tu familia, tú vas a tus tíos, a tus primos, amigos, compañeros, vecinos, a los que tienes alrededor. Y después, listo, vámonos. Muchas veces
las personas que quieren ser misioneros o algo así, ¿no? Pues listo, ya quieren irse al otro lado, sí, pero acá hay todo un mundo que empezar también. Así que siempre hay un orden, Dios es un Dios de orden. Así que podemos seguir el ejemplo también de Pablo. Él tenía una prioridad y listo, llegaba la prioridad. Esto lo rechaza, se iba a los gentiles, griegos, y había de muchas naciones también, obviamente en Corinto, que era un lugar muy comercial, como ya vimos, él se iba a los demás. Así que, bueno, dice que desde ahora me iré a los gentiles. Y Pablo no insistió más, y esto nos recuerda algo que también dijo Jesús. Mateo, chécate ahí, Mateo 7:6. Fíjate lo que dice. Ok, Mateo 7:6 nos dice así: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Lo ves? El mismo Jesús nos habla de que no des lo santo. O sea, no tires tus perlas a los cerdos o a los perros, ¿no? Está fuerte este versículo, pero es que es así. O sea, el evangelio es algo tan preciado, algo tan que no tiene un precio. Imagínate, no tiene precio. Jesús dando la vida, derramando su sangre porque nos ama y quiere salvarnos y darnos vida eterna. Es un mensaje de salvación, de amor, de parte de Dios, y la gente lo rechaza, y la gente lo ve y no lo cree, y lo tira, y no lo valora. Y obviamente uno quiere insistir, y dice Dios, no, tranquilo. O sea, no tires las perlas, no deseches eso que es valioso para ti, no lo deseches, ya habrá más oportunidad. Así que un consejo es sería que nosotros podemos hablarle a la gente, a nuestros familiares, cercanos, amigos y todo, pero cuando lo rechazan, no insistas. No, el Espíritu Santo todavía a lo mejor no ha tocado su corazón, es cuestión de orar, doblar rodillas y orar por nuestra familia, orar por nuestros amigos, por nuestros vecinos, nuestro jefe de trabajo, pero que no sea algo impuesto a la fuerza. Jamás debe ser el evangelio impuesto a la fuerza, como ha pasado en la historia. En la historia, religiones van, religiones vienen, llegan, conquistan, imponen una religión a la fuerza, hay una conversión masiva, sí, pero a la fuerza. Eso no es efectivo, eso no hubo un efecto en el corazón, solo en la mente y muy emocional de por sí, pero no fue efectivo. Ahí no hubo salvación, no hubo verdadera conversión, así que debemos ser pacientes. Pablo era paciente, ok, judíos, ustedes no, listo, me voy a los gentiles. Así que eso sucede con Pablo. Ahora, versículo 8, vamos a regresar aquí al capítulo 18 de Hechos. Versículo 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, chequen bien, creyó en el Señor con toda su casa. ¡Wow! ¡Wow, señores! ¿Sabes qué? Crispo era uno de los principales de esta sinagoga en Corinto. ¿Sabes qué significa eso? Que un principal de una sinagoga se convierta. No solamente él, sino que también su casa. Eso va a ser de mucha bendición, porque a lo mejor a Pablo ya no le va a tocar quizá cosechar o ver la cosecha, o que más personas se conviertan judías, porque él ya se va a dirigir a los griegos, a los gentiles, sino que ahora Crispo, al ser preparado por Pablo, ser instruido por Pablo, porque Pablo más adelante vemos que pasa 1 año y medio aquí en Corinto. Ese año y medio, a lo mejor gastó acá con Crispo, no sé, 1 año o un poquito más, no sé, pero Crispo, obviamente con el conocimiento que tenía, por algo era principal, porque tenía el conocimiento, tenía las bases, era una persona responsable en este ámbito, así que el que él se convierta iba a ser de gran bendición y una iglesia en potencia iba a empezar aquí. Y Crispo, imagínense, y toda su casa, iba a ser una gran influencia, porque un principal de una sinagoga es de gran influencia ante el mundo judío y es más ante algunos griegos, y sobre todo con el gobierno. Un principal de la sinagoga, llamado Crispo. Primera de Corintios 1:14, vamos allá, Primera de Corintios 1:14. Nos habla de Crispo algo, ¿no? Dice acá, Pablo le escribe a los Corintios, ¿no? Más adelante dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se ha bautizado. A ninguno de vosotros se ha bautizado. Quiere decir que en la estancia de Pablo aquí, él sembró la semilla. Él estuvo sembrando semilla, él predicaba a Cristo. A lo mejor hubo unos cuantos conversos, pero la iglesia empezó a crecer, empezó a multiplicarse, obviamente, estas personas ya creyentes, y dice acá Pablo, bueno, a mí no me tocó ya bautizarlos,
Pero, fíjense bien, pero cuando Pablo sí estaba, dice, sino que a Crispo y a Gayo, estos dos, pero acá a Crispo, del que estamos hablando, dice, a Pablo le tocó que bautizarlo. Y obviamente, aunque no nos lo diga, lo más seguro es que Pablo toma a Crispo y a lo mejor a su familia y con ellos también estudian las escrituras, los discipula, los prepara, y cuando Pablo parte, deja todo un equipo, todo un grupo preparado y ellos continúan la obra. Esto es genial porque hay muchas conexiones en la Biblia junto con este pasaje que nos hablan de la obra que Crispo y más adelante Gayo, ¿no? Acá en Corinto, pues hacen, ¿no? Y obviamente surge aquí a una iglesia. Esto es increíble. Así que, bueno, vamos a avanzar. Dice también en ese mismo versículo, creyó en el Señor con toda su casa. Crispo que cree y con toda su casa. Hay una promesa muy hermosa, ¿no? En la palabra de Dios donde nos habla, y ya lo hemos visto, ¿no? Un soldado donde Pablo le dice, acá ya lo estudiamos en Hechos, cree en el Señor y tú y toda tu casa serán salvas. Esto no es algo místico, no es algo mágico de que yo creo en Jesús y porque yo creí, ya mi casa también es salva. No, recuerden que la salvación es algo personal, es tú y Dios. Sí, porque los pecados los cometes tú, no es que los cometa toda tu familia, ¿no? A quien es perdonado eres tú, no perdona a toda tu familia, no, es personal. Pero tú, si tú eres perdonado, si tú eres transformado, tu familia lo cree también porque van a ver un cambio en ti. Porque tus hijos, porque tu familia, tu esposa, tu esposo, van a ver algo diferente. Y cuando tú les hablas de Cristo, lo creen. Dicen, si Cristo hizo eso contigo, si lo hizo, ¿sabes qué? Muéstrame quién es ese que hizo eso contigo, porque también lo creo. Y eso es testimonio de muchas personas que conozco, para mí también lo fue. En el caso de mi familia, cuando yo tenía 18 años, ya he contado ahí esa historia, pero una parte importante para que yo abriera un poco mi corazón y escuchara de la palabra de Dios y sobre Jesús, fue como mis padres se unen más, ¿no? Y hablan más. Mi papá deja de ir a fiestas, deja de fumar, deja de tomar, su forma de hablar muy diferente, cómo gasta tiempo en nosotros, en sus hijos, en su familia. Para mí eso impactó mi vida, y eso hizo que abriera mi corazón a Jesús, porque dije, si Jesús hizo esto con mi papá, o sea, que no puede hacer conmigo, con mis hermanas. Así que yo creo que es el testimonio de muchas personas, aunque aquí no nos dicen cuánto tiempo, en qué cantidad de tiempo fue que Crispo y luego su casa, no nos lo dice, pero muchas veces es así. Yo creo que te estás identificando también con esto, que a lo mejor alguien de tu casa se convierte, y por alguien que se convierte, su vida tú la ves, la notas, y listo, ¿no? Dios te alcanza también porque tú lo estás viendo, ya nadie te lo contó, realmente tú lo estás viendo, y es un cambio para bien, es un cambio increíble, aparte hay salvación. Así que Jesús es fiel a esta promesa, y acá lo vemos una vez más. Más adelante dice, y muchos de los corintios oyeron y creían y eran bautizados. Esto lo vamos a ver acá en el Nuevo Testamento. Una persona que cree en Jesús toma la decisión de bautizarse. Yo sé que puede haber en muchas iglesias personas que creen en Jesús o dicen creer en Jesús, y sí se nota que están siguiendo a Jesús, están tomando un discipulado, están siendo transformados, están siendo bendecidos, pero no han tomado ese paso importante de obediencia, porque es una orden, es una de las ordenanzas, es una orden de Jesús, bautizarse. Así que, ¿qué es el bautismo? A lo mejor, por falta de información, a lo mejor no has tomado esa decisión, porque tú dices, y te suena así como que en nuestra cultura mexicana, no, pues yo ya me bauticé, ¿no? Y cuando era bebé. Pero, pues, ¿acaso a un bebé le preguntan si quiere bautizarse? Pues no, o sea, simplemente son ritos, son tradiciones de hace ya mucho tiempo, pero no bíblicas. Porque en la Biblia acá no hemos hablado ni se habla de que los bebés se bautizan. ¿Quién se bautiza? Son aquellas personas, y lo vemos en Hechos, por eso estamos estudiando, que son aquellas personas que han escuchado, como dice aquí, que han creído en Jesús como su Salvador, en ese sacrificio en la cruz, perdón de pecados, soy salvo, y toman esa decisión de identificarse con la iglesia, toman la decisión de bautizarse. ¿Qué es el bautismo? Es inmersión, es sumergirse en agua, y es algo simbólico, no es que el agua tenga algo místico, algo mágico, no tiene ningún poder el agua, simplemente es un símbolo. ¿Es un símbolo de qué? Fíjate que el bautismo es el símbolo de yo tomar una decisión por Cristo y seguirlo. Yo muero a mi vieja vida, me sumerjo. Y cuando salgo del agua significa yo soy ahora nuevo. Jesús
Me ha quitado aquella vida en la cual yo vivía, llena de pecados, llena de cosas que no me venían a bien, que me estaban destruyendo a mí y a los que me rodeaban. Ahora soy nueva persona, porque Cristo me está haciendo nuevo. Él me da una nueva oportunidad de vida. Eso significa el bautismo. Pero ¿sabes qué? También se identifica con la muerte y resurrección de Cristo. Morimos a nuestra vieja vida, morimos a nuestras vana manera de vivir y ahora resucitamos juntamente también con Cristo. Así como Cristo murió, pero 3 días después Jesús resucitó. El bautismo es este símbolo de la vieja vida pasada. Listo, se acabó. Mi vieja vida ya se quedó. Dios ya lo olvidó. Hasta el fondo del mar tiró mi acta aquella de mis delitos y me ha dado una nueva vida, una nueva oportunidad de comenzar y ahora comenzarlo no solo, sino ahora con Él. Es increíble esto y aquellas personas que lo han vivido saben de lo que estamos hablando, saben de lo que estoy hablando. Así que si no te has bautizado, debes de tomar esta decisión consciente de que tú estás tomando la decisión de seguir a Jesús, pero tú no puedes seguir a Jesús si no puedes renunciar a tu vieja vida. No puedes. Y tantos pasajes que hay sobre esto, ¿no? Pero si tú estás dispuesto, deja esa vieja vida, sigue a Jesús, toma esa decisión, bautízate, porque eso es lo que significa. Vamos a leer nomás un pasaje sobre esto. Y bueno, ahí Romanos 6, versículo 3 y 4. Romanos 6, versículos 3 y 4, dice: ¿No sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ves lo que significa el bautismo? Está genial. El bautismo es eso, que tú ya tomaste, eres consciente de que Dios te ha dado una nueva vida, una nueva oportunidad de comenzar, y la tomas. Y la tomas porque Dios te la está ofreciendo. Tomas, te bautizas por obediencia y listo, empiezas a vivir una nueva vida. Te tomas de la Biblia, te tomas de líderes, del pastor, de personas que van a estar a tu alrededor, que te van a edificar y te van a ayudar en ese caminar, porque no es de un día para otro. Este es un proceso que la Biblia nos llama santificación y nos estamos pareciendo cada vez más a Jesús y cada vez más a Jesús hasta el día que estemos allá completamente y eternamente con Él, adorando y alabándolo. Eso es el bautismo. Así que ahí toma nota, si no te has bautizado, tómalo en cuenta, estúdialo quizá un poquito más, yo te lo resumí, pero bueno, toma esa decisión. Seguimos. 9. Versículo 9 de Hechos, dice acá: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles. ¿Por qué rayos le dice el Señor no temas? Pero si Pablo es bien valiente y por eso estaba acá, por eso cruzó, ¿no? Desde Asia Menor, cruza acá ya a Europa, Filipos, Berea, Corinto, bueno, pasa por Atenas, ya está acá, es valiente, parece como que Pablo no tiene temor. Pero ¿sabes qué? Pablo es humano. O sea, Pablo, aunque está ahí, claro que hay temor. Claro que si hay cosas que uno piensa, ¿y si me pasara esto? ¿Y qué tal si ya no regreso? ¿Y si no vuelvo a ver a quizá a mis familiares? ¿Y qué tal si ves? O sea, él es humano. Y Dios lo sabía. Por eso es que él le dijo en visión: no temas. Si él no tuviera temor, Dios no diría esto. Sin embargo, Dios lo sabía. Y sabía que en cualquier momento en Corinto se podría levantar alguien o al gobierno o alguien y lo podrían expulsar, o peor aún, porque ha estado a punto de morir varias veces. ¿Qué tal si en esta ciudad llegara a morir? ¿Sí ves? O sea, la muerte estaba presente ahí siempre, diario, cuando él predicaba, en cualquier momento podía pasar. Pero cuando ya Dios te dice: ¿sabes qué? Esto es plan mío. ¿Sabes qué? No temas, porque yo te coloqué aquí, porque yo abrí esas puertas que tú tomaste y te puse aquí. Cuando ya lo escuchas de Dios, cuando tú ya Dios te está hablando a tu vida y a tu corazón, no te queda duda. Ok, si hay temor, como somos humanos, pero dice acá: no temas, sino habla y no calles. La solución a ese temor, Pablo, es que hables y no calles, que sigas siendo valiente, y eso te dará la confianza. ¿Sabes qué? Dios no le promete que no habrá enemigos. Dios aquí no le está diciendo que no habrá oposición. No, eso va de por medio, de ley. Cualquier persona que quiera servir a Dios sabe que esto es de ley.
Pero cuando Dios te dice que te va a proteger, cuando Dios dice que te va a respaldar, cuando Dios dice que te va a abrazar en momentos complicados, y Él va a restaurarte si es que caíste, y cuando Él dice que te va a aguantar y te va a soportar y te va a cuidar de que no te haga daño, porque acá le dice que nadie te hará daño. Y fíjate el 10, porque yo estoy contigo. Dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ninguno. Pablo, ¿tienes miedo? Yo estoy contigo. Ninguno te va a poner mano, como lo hicieron quizá otras veces, porque Dios lo permitió. ¿Que Dios no lo protegía acaso? No, sí, Dios lo protegía, pero Dios lo permite porque Pablo tenía que ser probado, porque Pablo tenía que ser curtido, pues. Él tenía que pasar por ciertas cosas para llegar a este punto, a esta ciudad complicada, por el contexto que ya conocemos, pero él tenía que pasar sus exámenes. Si él pasaba ciertos exámenes, él podía estar ya directamente en una ciudad de esa categoría, a ese vuelo, con tantas tentaciones en medio y con tantas posibilidades de poder salir de su ministerio y poder abandonar la fe incluso. Pablo tenía que pasar por el punto de llegar aquí y ser efectivo y que Dios lo use. Tenía que pasar por persecución, por apedreamiento, por rechazo incluso de personas muy cercanas a él. Lo corrieron de varias ciudades al punto donde él ya solo se enfrentó a Atenas, y acá, claro, lo alcanzan sus amigos, pero él ya tenía una convicción clara de que Dios lo estaba colocando acá. Y en este momento Dios le dice, vas bien, yo estoy contigo, no tengas temor, estoy contigo. Así que, ¿qué sucede? Dice, nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Wow, ya cuando Dios te confirma y cuando te dice, mira, permanece aquí porque hay mucho pueblo todavía, que Dios de antemano ya los estaba escogiendo, pues solo faltaba irles a predicar el evangelio, solo faltaba alguien que fuera y les hablara, y ese iba a ser Pablo, iba a ser ese equipo que estaba ahí alrededor de él, discipulando, donde una iglesia en potencia iba a crecer. Gracias a eso, Pablo toma esa confianza y lo hace. Solamente vamos a ver algunos versículos sobre esto, que es increíble, es genial. Fíjate lo que dice acá Juan 9:31, que quiero que analicemos, porque esto nos habla de las ventajas que hay cuando una persona es obediente a Dios, a la voluntad de Dios. Y cuando Dios te coloca en cierto lugar, debe ser lo más preciso y obediente a Dios. Y estar siempre a cuentas con Dios, que aunque peques diario y te equivoques, siempre estar confesando nuestro pecado a Dios y estar en esa santidad. Santidad, recuerden que no significa no pecar. Santidad significa que todo lo que haces y todo lo que provees y todo lo que planeas, en todo tiene que ver Dios. En todo está Él y le agrada a Él. ¿Sí? Así que, fíjate lo que dice acá, Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fíjate bien, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Es fuerte, pero es que es la realidad, y no es el único versículo que está en la Biblia que nos habla de esto. Por la importancia de estar a cuentas con Dios, la importancia de confesar nuestro pecado con Él en medio de una tribulación, en medio de crisis como esta que estamos pasando y la que va a iniciar, y la económica, la enfermedad, cualquier cosa en la que nos aflija o nos dé temor, la importancia de que si queremos que Dios nos escuche, debemos estar bien con Él. Debemos estar bien con Él, porque si estamos bien con Él, fíjense que hay promesa aquí. Hay promesa, dice ahí, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¡Ey! Despierta. El día de hoy, ¿qué estás haciendo? El día de hoy, ¿estás a cuentas con Él? ¿Sabes qué? Vamos a necesitar a Dios. En serio, vamos a necesitar a Dios. Lo estamos necesitando hoy, mañana, y siempre lo vamos a necesitar. Y va a haber un momento de aflicción, quizá. Y si pasamos por eso, ¿sabes qué? Estás bien con Dios. Acéptalo. Él va a oír tus oraciones. De lo contrario, no es. Si ves, esta es una de las grandes ventajas. Fíjate lo que dice el Salmo 119, 165.
Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Pablo lo sabía. Pablo lo sabía. Mucha paz hay. ¿Para quién? Mucha paz tienen los que aman tu ley, para los que aman tu ley, los que les gusta estar bien con Dios, para los que buscan agradar a Dios y no agradarse a ellos mismos. Mucha paz. ¿Buscas paz? El mundo busca paz. Este mundo el día de hoy busca paz, pero la única manera que puedes encontrar paz es cuando tú te dejas guiar por ese Dios, cuando tu temor es hacia ese Dios y no hacia las cosas venideras. Cuando el temor es solamente a ese Dios y no a un virus, no a una pandemia. Cuando el temor no es a una enfermedad. Cuando tú tienes temor a estas cosas, que es a lo mejor tu relación con Dios está más o menos. Pero cuando tú te clavas con Dios, cuando estudias su palabra, cuando tú sabes que cuando Él te dice y tienes promesas y tú las crees y estás ahí con fe, estás haciendo tu devocional y oras y hablas con Él y te cuidas y vives en santidad, tienes paz. Tienes paz, como dice este versículo. Listo, no le tengas temor a nadie más. Solamente al único, que dice la palabra también, que al único que le debemos de tener temor es aquel, ¿no? Aquel que sí puede llevar nuestras almas al infierno. Aquel que sí puede hacer, el que está en sus manos, está el universo, está la vida de todos. A Él es al único que le debemos de tener en temor. Pero es un temor de respeto, de reverencia, de que Él es mi Padre, yo soy su Hijo, por lo tanto, estoy en sus manos, seré protegido. Pablo, una confirmación de Dios, ¿sabes qué? No temas, yo estoy contigo, no voy a permitir que nadie ponga tu mano. Sí, habrá enemigos, pero no te harán daño. ¿Y sabes qué? Échale ganas, porque aquí tengo mucho pueblo. Wow, wow, increíble, increíble. Y bueno, y dice ahí el versículo 11, y se detuvo allí 1 año, 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Y aquí terminamos, iglesia, espero que haya sido de bendición. Todo eso, recuerden, cuando hables, tener un respaldo en la palabra de Dios y tu vida. Si tú no tienes un respaldo en la palabra de Dios, si lo que dices no lo dice la Biblia, si lo que dices no lo dice tu vida, ni Dios respalda eso. Así que lo que hablas, lo que dices, lo que publicas, que tenga ese respaldo. Tu vida y la palabra. Segundo, Dios dice la verdad y siempre va a decir la verdad. Confiemos en su palabra, confiemos en sus promesas. Y número 3, Dios es suficiente. Como para Pablo, después de esta promesa hermosa, para él era suficiente. Listo, Dios, si tú vas a estar conmigo, yo haré lo que yo tengo que hacer, lo que tú me has ordenado y lo que me has encomendado. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Espero que haya sido de bendición como ha sido para mí.